La galaxia se retuerce como una bestia herida atormentada por las llagas infectadas de innumerables tormentas disformes. Se lamenta en agonía, mientras las fuerzas del Imperio luchan con uñas y dientes para recuperar el control. Los mundos del Imperium Nihilus soportan el asedio de incontables pesadillas. Las fuerzas del caos atacan en todos los frentes, desde el guantelete de Nachmund hasta el sector Charadon. Las razas alienígenas luchan furiosamente por la supervivencia o arrasan las estrellas en orgías de conquista y destrucción. Sin embargo, ninguna facción puede realmente obtener el dominio. Cada victoria y derrota solo hace que el infierno se enfurezca más. Abaddon no ha trabajado por miles de años para ver su larga guerra terminar en una aniquilación mutua. Sus manos se mueven invisibles a través de las sombras, en misiones secretas y diabólicas. Sus legiones de hechiceros y criptomagos examinan minuciosamente cada fragmento de conocimiento arcano y pronunciación profética jamás reunida. Así es como se busca alguna ventaja esotérica que le permita al Señor de la Guerra tomar decisiones decisivas. Abaddon desea un arma secreta para desatarla sobre el imperio de la humanidad, e incluso destrozará el espacio y el tiempo si fuese necesario. El sueño de Abaddon. En mis sueños, el cielo arde. Las estrellas brillan lo suficiente como para ahogar la oscuridad que los rodea. Mi corazón salta a ver las luces y lloro al sentir tanta esperanza. Entonces, las estrellas comienzan a apagarse y finalmente se apagan y se desvanecen. Uno a uno se consumen y se desmoronan en cenizas que caen como la nieve. Cae sobre mi rostro, se mezcla con mis lágrimas. Mi esperanza se ha convertido en horror y al arrastrar los dedos por mis mejillas, dejan manchas de oscuridad que escaldan mi piel. Caigo de rodillas entre las cenizas. Sé que este es el fin de mí, de todo. En ese momento me asalta un conocimiento repentino, una revelación. Puedo detener esto. Arranco mi mirada de los cielos moribundos y escarbo, aterrorizado de llegar allá demasiado tarde. Algo yace bajo las cenizas. Algo se ha escondido en las profundidades. Algo con el poder de impedir que las estrellas se consuman. Mis dedos descubren un dibujo en las cenizas. Veo la sugerencia de hornos y bocas que gritan, de cadenas, martillos. En su centro se alza una figura con ojos ceniza ardiente. El terror se apodera de mí. Hay otro patrón debajo del primero. Una fortaleza vasta y poderosa, pero lleno de huecos por las bestias que asolan sus muros. De nuevo las cenizas danzan ante mis ojos, recorriendo el bastión ceniciento como grietas. Justo antes de que la imagen se rompa, esas líneas brillantes de cenizas forman la figura de un gigante carmesí. Un ser extraño aparece. Abaddon está en el Ocularium cerca del corazón de la nave del espíritu vengativo. Esta era una cámara de paredes que se elevaban en las sombras por encima de la cabeza de Abaddon. Junto con la piedra negra pulida que revestía cada superficie, esto le daba la sensación de estar en el fondo de un pozo profundo. La puerta de la cámara estaba cerrada con llave, como precaución que no escapara nada maligno. La única luz era el resplandor carmesí del octagrama de neón que cubría el suelo de la cámara. Iluminaba el mínimo indicio de cadenas, colgadas con sangrientos fetiches que adornaban el techo. También iluminaba a entidades cadavéricas envueltas en túnicas mohosas, atadas con correas de runas y sujetas con alambres en nichos alrededor del borde. Eran los oráculos. Seres muertos que murmuraban y ceseaban con exhalación apenas audibles. Tan imbuidos estaban de las energías de la disformidad, que su mirada sin ojos habría inmovilizado incluso al hechicero más veterano. Abaddon no sentía más que desprecio y asco a estos seres, siempre con el deseo de ser temido. Pero Abaddon pide visiones. Los oráculos se estremecieron en sus alcobas,
Sus contornos se desdibujaron al convulsionarse, luego se quedaron quietos. La luz del octagrama se encendió. Las imágenes se agitaron y luego se resolvieron en su resplandor. Guerreros bañados en sangre, mundos en llamas, ciudades ahogadas en la oscuridad. Abaddon solo observaba. Su rostro era una máscara pétrea incluso cuando su temperamento se agitaba en su interior como una bestia enjaulada. Demasiado tiempo lejos de la guerra, murmuró. Demasiado tiempo mirando cartas estelares grabadas en la carne de hombres muertos. Escuchando murmullos evidentes y místicos. Señaló una de las imágenes y ésta pasó a primer plano. En algún lugar, en el límite de la audición, aullidos condenados se elevaron en agónica melodía. En el resplandor infernal, Abaddon observó cómo las estrellas giraban y las tormentas disformes las consumían. La furia de las tormentas se enroscó en él, desprendiendo capas de metal hasta que el guantelete se volvió quebradizo y se cubrió de una oscuridad que no paraba de extenderse. Una lanza dentada estalló de repente a través de su palma. Los dedos de la armadura se abrieron con un espasmo, se desprendieron y se perdieron en la vorágine. Abaddon hizo un gesto de irritación, la imagen desapareció. Yo sé que mi World Claimer prevalece en el guantelete de Nachmund, pero no me sirve de nada. Muéstrame más, dijo. Las imágenes volvieron a girar. Mientras lo hacían, Abaddon se permitió una pizca de envidia por la tarea del World Claimer. Dirigir una campaña de destrucción tan directa y bañar el Drachnien en sangre leal habría hecho mucho por calmar su ira, pero no podía permitirse tales indulgencias. Sabía que entre sus seguidores había quienes se preguntaban por qué no había atacado Yaterra, empleando la oscuridad de la Noctis Aeterna. Pero la respuesta no era complicada. Abaddon no era un estúpido como Horus. Él no se arriesgaría a los caprichos del caos. Confiar en los caprichos del caos, correr hacia su premio y dejar vastos ejércitos de adoradores sin luchar a su espalda, sería repetir los errores del pasado. Abaddon no se vería a sí mismo como Horus. Él no sufría la arrogancia innata que era herencia del primarca. Cuando ataque Terra lo haré desde una posición de fuerza absoluta. Así habló en voz alta a la cámara vacía. Esto tan solemne como si hubiera hecho un voto sagrado. No les ofreceré ni batalla ni asedio. Solo habrá la caída del hacha definitiva. Es más fácil decirlo que hacerlo, reflexionó. Cuando se está al mando de perros anárquicos, es difícil tal cosa. Incluso el uso de términos como mando es difícil. Las hordas que decían seguir a Abaddon podían ser innumerables, pero sus agendas también eran innumerables, y a menudo solo se alineaban con las suyas por miedo e interés. Y lo que es peor, es que detrás de tantos campeones y bandas de guerra, magos oscuros e imponentes máquinas divinas, se escondía la influencia de los dioses del caos. Abaddon había jurado milenios que no sería un peón. Sin embargo, resistirse a la influencia de los dioses no era lo mismo que mantener a sus seguidores libres de su mancha. El caos no deseaba ver a su campeón mortal obtener la victoria sin verse obligado a suplicar su ayuda, ni que prevaleciera mientras estuviera esclavizado por cualquiera de sus rivales. Así, las mismas entidades cuyo poder y patrocinio deberían haber garantizado la victoria de Abaddon se dedicaron a pelear y politiquear a través de marionetas mortales e infernales por igual. Su influencia sembró el conflicto interno a través de las huestes que pretendía comandar. Otra imagen brilló ante Abaddon, la de dos figuras divinas luchando en el alto de una torre en llamas. Una de ellas alzaba unas garras relucientes y derribaba a la otra mientras el cielo se iluminaba con una luz nefasta. Abaddon curvó los labios, más halagos sin sentidos mezclados con burlas. Su batalla con Calgar en Vigilius había sido un satisfactorio choque de armas, pero al final su valor simbólico había sido socavado gracias a la intromisión de los senos. Incluso ahora, mucho después de haber recuperado el espíritu vengativo, los magos oscuros y la Wardsmith a bordo no habían terminado de reparar todos los daños causados a la nave insignia de la Legión Negra. Abaddon gruñó y borró la imagen.
Su gesto provocó un escalofrío colectivo. No se burlarían de él así. Luchar en esa larga guerra de dioses y sus adoradores mediante pura fuerza de voluntad sin caer jamás en las garras de una u otra deidad era el camino más duro y solitario que un mortal podía tener. Siempre tenía que reafirmar su autoridad mediante conquistas personales y demostraciones de fuerza, aunque no dispusiera de tiempo para ello. Abaddon arrastró a primer plano otra imagen estremecedora y luego la barrió antes de seleccionar otra. Y luego otra. Vio un cíclope carmesí en lo alto de un brillante aguja, un interminable tren de suplicantes caminando por una estrecha espiral hasta caer voluntariamente en las llamas a sus pies. Contempló como un océano de inmundicia podrida se estrellaba contra un bastión de mármol azul y dorado, mientras una figura encapuchada se cernía sobre la escena en un reloj de arena aferrado en una mano huesuda. Otra imagen le mostraba un sudario asfixiante arrojado sobre una masa de rostros que gritaban y manos que arañaban arrastrándolos. Aquella imagen se repitió una y otra vez, proliferando por los bordes del brillante campo estelar hasta que Abaddon lo borró. Conocía bien a los necrones y a su rey, y aún no había decidido cómo responder a la amenaza que representaban. Ante sus ojos se agolparon más imágenes, alegorías y simbolismos incapaces de ocultar sus verdades a alguien tan antiguo como él. Abaddon vio victorias, pero también derrotas, y siempre estaban las malditas luchas internas, las jodidas luchas internas. Al ver el último capricho de Fulgrim en las profundidades del Imperium Nihilus, gritó de rabia y tuvo que contenerse para no hacer caer sus garras sobre el octagrama que tenía a sus pies. «Muéstrame más», dijo Abaddon. Otra serie de convulsiones recurrió a los muertos en sus alcobas. Nuevas imágenes se desplegaron ante Abaddon. Eran ríos de fuego que fluían hacia afuera desde una estrella secadora, de águilas bicéfalas que derribaban torres con sus garras y sombras rechazadas por una luz abrasadora. Vio legiones de figuras sin rostro que marchaban al unísono. Tenían la mirada gacha y pisaban cansados las espaldas de sus propios caídos. Sin embargo, las cejas de cada figura brillaban con una chispa reflejada de luz de fuego a sus espaldas. Y Abaddon percibió la unidad del propósito y fue quien impulsaba a estas legiones de esclavos hacia adelante. Cómo los odiaba por su devoción sin sentido. Que la fe a la que se aferran fuera una mentira solo hacía que su eficacia le resultara más repugnante. Estaba a punto de golpear de nuevo las imágenes para centrarse en las zonas de guerra que más merecían su atención, cuando la luz infernal parpadeó y las imágenes que contenía se distorsionaron de forma grotesca. Una oleada de ira y pánico se abatió sobre Abaddon como un golpe físico. Su corazón palpitaba preparado para la batalla, aunque reconoció que las emociones no eran proyecciones suyas. Levantó la vista y vio los oráculos agitándose en sus nichos. Emitían chirridos, como juncos muertos sacudidos por el viento de una tormenta. Arcos de energía verde venenosa se desprendían de sus cuerpos como rayos láseres y se arrastraron por las paredes. El resplandor del octagrama se apagó, mientras los guardianes rúnicos ocultos en los muros cobraban vida. Abaddon levantó el Drachnien adoptando una postura de combate. Rodeado de siseos desesperados, golpeado por oleadas de emociones inhumanas, retrocedió hasta la puerta y golpeó con el codo la runa que la abría. Su primer intento no funcionó, pero la segunda sí. Agradecido por no haberse visto obligado a dar la espalda a malevolencia que había trastornado el Ocularium, Abaddon salió. Al instante, guerreros con la armadura de Terminator se abalanzaron sobre él para flanquearlo. A su cabeza estaba la monstruosa figura de Falcus Quibre, líder de los guardaespaldas de Abaddon, los portadores de la desesperación. «¿Maestro?», preguntó Quibre. «Algo interfiere con los oráculos», dijo Abaddon. «Que sellen el Ocularium y destruyan su contenido. No toleraré ninguna intrusión maligna. Será como usted dice, señor, pero estoy recibiendo informes de toda la nave. Sea lo que sea, se ha extendido». Abaddon había silenciado su Yorget Box al entrar. Ahora volvió a activarlo, frunciendo el ceño ante la perturbación de fondos que ensuciaban la señal.
En los bordes de cada canal se oían extraños sonidos industriales, siseos y chasquidos que se mezclaban con gritos que parecían resonar desde algún abismo profundo y distante. Juro que oía el rechinar de los engranajes y el remoto bramido de las llamas. En medio de la confusión, captó fragmentos de intercambios de voz y distinguió los gruñidos graves de los legionarios negros, el estruendo cargado de estática de los magos oscuros y las voces de pánico de la tripulación. Los servidores están actuando raro. Algo malo está pasando con sus auméticos. 3 de ellos están fundiéndose entre sí. En el nombre de los dioses oscuros, hay algo cada vez que el lumen parpadea. Veo filamentos plateados, como si el espíritu de la nave estuviera sufriendo. Abaddon miró fijamente a Krive y luego tecleó en su BIOS en dirección para toda la nave. Soy el maestro de guerra. ¿Qué le está pasando a mi nave? ¿Se trata de un ataque? Encuéntrenme respuesta. Dejó el enlace abierto, se dio la vuelta y se alejó por el pasillo en dirección al puente del espíritu vengativo. No dio ninguna orden para defender la nave. Sus legionarios ya sabían lo que tenían que hacer. Mientras sus guardaespaldas lo seguían, magos oscuros se apresuraron a sellar el Ocularion y sus ocupantes. Mientras caminaba vio que el lumen pulsaba en patrones. Ahí, los crecimientos mutantes biomecánicos retrocedían desde las tuberías aéreas y los nidos de cableado como si el tacto de estos componentes mecánicos los quemara. Y luego estaban los filamentos de plata y latón, que se retorcían como gusanos. Incluso hasta los demonios que tenían tiempo metidos en la nave retrocedían ante ellos. Parecían huir del contacto con estos gusanos. Mientras Abaddon observaba, cada espina parecía florecer, doblándose hacia afuera y convirtiéndose en finos engranajes de latón que engranaban en la perfección. ¿Qué es esto?, exclamó Abaddon. Siguió adelante dejando atrás a los magos oscuros inmersos en frenéticos rituales. Bandas de legionarios negros pasaban a toda velocidad buscando puntos defensivos clave en caso de que abordaran la nave. Cuando Abaddon volvió a oír una voz en su box, se vio obligado a aumentar el volumen para distinguir sus palabras. «No necesito tu lista de títulos, hechicero», gritó Abaddon. «Señor, disculpas, he determinado el epicentro del fenómeno, la empírica que emana del sensorium de reserva. Encuéntrame allí, Sorfas. Trae legionarios». Abaddon cortó el enlace y se puso en marcha con la mente en vilo. Si su nave estaba bajo algún tipo de ataque hechicero, lo cortaría en su origen, y el responsable lo pagaría muy caro. Ahí encontraron una cámara y de la cámara de adelante brotaba un resplandor ardiente. Mientras un sonido entre estática crepitante y gritos humanos resonaban a través de la puerta abierta del sensorium. Abaddon atravesó la puerta y contempló el extraño espectáculo. Al parecer, la cámara había sido uno de los espacios más dañados que quedaban a bordo del espíritu vengativo. Las grietas en las paredes y las placas de cubierta, aún ennegrecidas, así lo sugerían. Quizás por eso los magos habían decidido celebrar allí su ritual. Un complejo dispositivo rúnico había sido grabado en las placas cubierta dañadas. Formando un círculo de invocación, cerca del círculo se había colocado un pilar de latón de intrincado labrado, adornado con incensarios de hierro negro y fetiches de alambre trenzado y engranajes. Y en el interior del círculo se enroscaba una inmensa masa de filamentos metálicos que se elevaba varios metros. Aquí estaba la fuente de la infestación, y aquí también los involuntarios arquitectos. Los magos habían girado para contemplar horrorizados como Abaddon, su escolta de Terminator y Sorfas ocupaban la mitad de la sala. Ahora los locos tecnoadeptos emitían gemidos. Ellos dicen: «Señor de la guerra, solo queríamos acelerar las reparaciones de su gran nave. ¿Tú eres el que organizó esta idiotez?». El mago se encogió ante el tono de Abaddon y balbuceó ladridos artificiales de estática. Sorfas preguntó a Abaddon: «Señor, sin estudiar ese tomo de datos no puedo decirle lo que han hecho esos locos». Pero Abaddon estaba más fascinado que alarmado. «Puedo decirle que nunca he visto nada parecido, y siento que las energías de este lugar fluyen principalmente hacia el puente. No puedo negar que estos gusanos de mierda parecen estar realizando reparaciones de algún tipo en la nave, pero no me fiaría de su naturaleza.
Abaddon salió de la cámara. Fuera lo que fuese lo que esos locos habían desatado, su atención se centraba en el espíritu vengativo. Al atravesar el gran portal oscuro que conducía al puente, Abaddon se detuvo tan repentinamente que Zorfas casi chocó con él. Levantando la vista del libro de datos, la exclamación de sorpresa del hechicero se apagó al salir de su box grill. A su alrededor, los elegidos de Zorfas se adelantaron con las armas en alto y sus espadas desenvainadas. Por su parte, Abaddon se limitó a mirar, fascinado a su pesar mientras intentaba comprender el extraño espectáculo que se desarrollaba ante él. Tirabuzones de alambre, metal fundido y energías crepitantes brotaban de todo y cada uno de los sistemas mecánicos del puente. Sirvientes y tripulantes que se habían fundido con sus puestos milenios antes se levantaron. Abaddon dio un paso adelante con el Drachnien en alto y la orden de abrir fuego en la punta de la lengua. A su orden, Abaddon podía desatar una tormenta de fuego sobre esta grotesca manifestación. No sabría decir qué le detuvo en ese momento. Algún presentimiento del destino, tal vez, o simplemente la esperanza profundamente enterrada de que la entidad que invadía su nave le proporcionaría una salida para la violencia que había reprimido durante demasiado tiempo. La estática creció hasta convertirse en un rugido. Este era un demonio que causaba curiosidad en Abaddon. El demonio dijo ser Bastor el Arquífice y venía a hacerle una oferta a Abaddon. La llegada de Bastor. El demonio dijo ser Bastor el Arquífice y venía a hacerle una oferta a Abaddon. Esto era lo suficiente como para que pudiera continuar en sus funciones por algunos días más. Por lo tanto, cuando el servidor estiró sus garras manipuladoras y abrió la escotilla de inspección en el túnel remoto, su falla volvió a aparecer. La garra derecha del cyborg se estremeció y se estrelló contra un nudo de tubos refrigerantes, gradualmente corroídos desde adentro por fluidos demasiado ácidos. Ahora ocultaban un defecto fatal y se rompieron bajo el impacto aparentemente fortuito de la guerra del servidor. Un chorro presurizado de fluido refrigerante brotó de la tubería rota, empapando tanto al servidor como a los cables. La fuerza motriz se arqueó, encendió una llama dentro de la carne del servidor, mientras volvía a subir al conducto y se alejaba como una marea. Un manipulo de respuesta de emergencia tardó 11 minutos en llegar al lugar del mal funcionamiento, y otros 4 en cortar lo suficiente de la masa quemada que una vez fue un servidor para llegar a la escotilla de expansión. Un manipulo de respuestas de emergencia tardó 11 minutos en llegar al lugar del mal funcionamiento, y otros 4 en cortar lo suficiente de la masa quemada que una vez fue un servidor para llegar a la escotilla de inspección. Para entonces, la sobrecarga había hecho su trabajo malicioso. Si los deflectores del auspicador secundario no hubieran registrado una hora antes que necesitaban mantenimiento urgente, no se habrían apagado. Pero así fue. Cuando la subida de tensión descontrolada hizo saltar por los aires los circuitos ungidos de todo el conjunto primario, no había ningún sistema de reserva que se hiciera cargo. Actuando con protesta, los magos superiores volvieron a activar los deflectores secundarios, pero el daño ya estaba hecho. Durante 5 minutos y 15 segundos, la existencia de pergámetros fue revelada a cualquier matriz que mirase, y de los agujeros de la nave de la Legión Negra habían sido dirigidos justo así momentos antes. Después de que sus operadores Helo detectaran retornos parciales del sensor Gates y se realinearan para perseguirlos. Pergámetros no era un blanco fácil. Láseres de defensa cubrían cada aproximación a la luna artificial. Su superficie estaba cubierto por escudos de vacío y blindaje de adamantina de varios metros de grosor. Legiones Skitarii estaban preparados para luchar a muerte por cada punto fuerte de su superficie y por cada escalera y cañón de datos bajo ella. Una manada de titanes segadores de la Legión Maledictus esperaba para repeler a los invasores. Sin embargo, Warsmith Buck sabía todo esto, gracias a la notable claridad del augurio recibido por el impenitente.
En consecuencia, su fuerza era considerable. Legionarios negros apoyados por las bandas de guerra renegadas de los magos del vacío y los gusanos de la agonía. La macabra maga oscura Perséfora Hexic lideraba su propio cohorte de magos y sirvientes de combate mutantes en apoyo de la fuerza de Vax. El mecánico en oscuro suministraba maquinaria de guerra y macabras naves de guerra. Lo que siguió fue una batalla desesperada pero finalmente unilateral. Después de que sus hilos de defensa fueron destruidos desde la órbita y sus generadores de escudo sufrieran fallas misteriosas, las fuerzas leales fueron llevadas a la batalla por oleadas de invasores traidores que aterrizaban en ambos polos de Pergámetros. Incluso cuando grupos de máquinas de guerra impulsadas por abominables intelectos arrastraron a los titanes secadores, los legionarios negros y sus aliados hicieron retroceder a los Skitarii. La incursión no estuvo libre de costos, ya que los descendientes del Adeptus Mechanicus lucharon con desesperación fanática. Sin embargo, no pudieron evitar los equipos de matanza de legionarios y magos oscuros. Rompían las escotillas a la superficie y presionaron hacia abajo en los cañones de datos. Fue en las últimas horas de la batalla de que una parte automática que funciona mal selló a los magos menores de Yureg dentro de una bóveda de datos que desusó durante mucho tiempo. Uno de los muchos magos oscuros menores encargados de descifrar los secretos de Pergámetros se había alejado de sus camaradas, siguiendo una extraña firma warp que solo él parecía haber detectado. Incluso cuando su clado asistente de servidores asesinos golpeaba la puerta defectuosa para liberarlo, Yureg miró alrededor de la bóveda polvorienta y vio un santuario de depósito en lo profundo de sus sombras. Fue el trabajo de momentos para que uno de sus aprendizajes desatara las protecciones rúnicas que encadenaban el santuario. Pero cuando sus servidores destrozaron la puerta y llegaron a su lado, Yureg a su vez había liberado el tomo de datos barroco que había sido sellada dentro del santuario. Al tocarlo, sus sentidos aumentados se estremecieron cuando un susurro de voces estáticas, prometiendo conocimiento y poder más allá de sus esperanzas más salvajes. Yureg sabía que su maestro pronto regresaría al lado de Abaddon, y él a su papel como uno de los innumerables trabajadores de mantenimiento a bordo del espíritu vengativo. Decidió entonces y allí descifrar los secretos del poder oculto en ese tomo, y usarlos para ganar el favor del saqueador con alguna astuta demostración de poder. Yureg también pasó de contrabando el tomo de datos desde las profundidades de Pergámetros y de allí al espíritu vengativo, tal como Bastor siempre había tenido la intención. Un encuentro entre monstruos. ¿Quién puede decir cómo se podría haber alterado el destino de la galaxia si Abaddon hubiera sido un poco más rápido para atacar a este intruso demoníaco? Sin embargo, mientras los tensos segundos se alargaban y el puente del espíritu vengativo no se disolvía en campos de batalla, el destino forjó un camino diferente. En lugar de apuntar con su garra al semidios que se alzaba sobre él, Abaddon tomó aliento y habló. El maestro de guerra exigió saber quién era Bastor, a cuál de los dioses oscuros servía y qué le había hecho a su nave. Como ocurrencia tardía, preguntó también cómo una banda de cultistas había invocado accidentalmente a Bastor de forma tan espectacular a través del velo. Abaddon esperaba acertijos y disimulos como respuesta a sus preguntas. Según su experiencia, cualquier demonio que no se inclinara por él, la agresión inmediata probablemente intentaría algún truco o trabajaría para sembrar la corrupción. Después de todo, había tratado con entidades tan engañosas como Belacor y muchos otros demonios. Todos se creían mucho más astutos que cualquier mortal. Por eso Abaddon se sorprendió cuando Bastor respondió con lo que le parecía, al menos en apariencia, de franqueza. El demonio se autoproclamó soberano de la forja de almas y escupió sobre la idea de que fuera siervo de cualquier otra deidad. La vehemencia con la que se pronunció esta negación intrigó a Abaddon. Oyó en ella un eco de su propia resistencia a doblar la rodilla ante los dioses del caos. A su pesar, sintió que su desconfianza hacia aquel extraño demonio empezaban a disminuir. En cuanto a las extrañas manifestaciones que se producían en el espíritu vengativo, Bastor pidió a Abaddon que las considerara un regalo de buena fe.
El demonio no ocultó ni se disculpó por el hecho de que, si hubiera deseado volver los mecanismos de la nave de guerra contra Abaddon y sus seguidores, podría haberlo hecho. En cambio, las reparaciones e incluso las mejoras se estaban llevando a cabo con una rapidez sobrenatural. Abaddon hizo una pausa en su incómodo intercambio para pedir confirmación de estas afirmaciones a través de los canales de voz de Bastor. Como no podía ser de otro modo, los desconcertados magos oscuros y herreros de la guerra corroboraron las palabras del demonio. Aunque algunas entidades demoníacas habían sido desterradas de su larga posesión de regiones de la nave, los ordenados sistemas biomecánicos habían brotado a su paso, parecían mucho más eficientes. Todavía desconfiado y ordenado a sus hechiceros más hábiles que inspeccionaran cada centímetro de la nave en busca de cualquier señal de duplicidad de Bastor, Abaddon hizo un gesto al demonio para que continuara. Los cultistas, explicó Bastor, no eran más que engranajes de su interminable artificio. Ellos y todos los acontecimientos que se habían producido a su alrededor habían sido un insignificante ejemplo del poder que podía ejercer sobre los mecanismos de la realidad. Abaddon se enfureció ante la insinuación del demonio y replicó sin rodeos que durante 10.000 años había conseguido no doblar las rodillas ante ninguno de los dioses del caos. Era improbable que ahora lo engañaran para que se arrodillara ante él, lo que él llamaba con sorna, el dios de los cogitadores. Pero se sorprendió cuando Bastor parecía divertido por esta respuesta. El demonio no manifestó ningún deseo de engañar o entrampar a Abaddon, sino que explicó que buscaba una alianza mutuamente beneficiosa. Bastor conocía la búsqueda de Abaddon del fragmento crucial de sabiduría o profecía que le conduciría a un arma con el poder de cambiar el destino. De hecho, explicó Bastor, los eruditos de Abaddon ya habían encontrado la respuesta, aunque no la habían reconocido que era. Al instante, todas las pantallas e imágenes del puente parpadearon y empezaron a mostrar palabras de profecía que se desenrollaban a través de ellas antes de repetirse de nuevo. En mis sueños, el cielo arde, las estrellas brillan, lo bastante brillantes para ahogar la oscuridad. Aquí estaba la profecía que Abaddon buscaba, y Bastor afirmaba ser capaz de interpretar sus palabras y de aliar sus legiones a las de Abaddon para forzar el desarrollo de los acontecimientos en beneficio mutuo. Ahora el maestro de guerra sospechaba más que nunca, atento a cualquier indicio de seducción o condición aparentemente insignificante en el trato ofrecido. En lugar de ello, Bastor expuso sus objetivos sin rodeos, y el alcance y la ambición de los mismos impresionaron incluso al maestro de guerra. Bastor, que ya era un semidios en la disformidad, quería más. Buscaba el verdadero apoteosis, convertirse en un quinto dios del caos y unirse al gran juego en serio. Bastor creía que su camino hacia la divinidad definitiva pasaba por el cumplimiento de la profecía. Estaba más que dispuesto a ayudar a Abaddon en su propia larga guerra para lograr ese fin. Abaddon seguía sin estar convencido, pues no había oído de este demonio más que palabras y grandes afirmaciones. Sin inmutarse, Bastor instó a Abaddon a reunir una banda de guerra tan numerosa como considerase oportuno y acompañarle al cercano mundo de Magdalor. Allí, afirmó Bastor, Abaddon vería el valor de su alianza, además de recuperar lo que el demonio describió enigmáticamente como el siguiente fragmento de la llave. Confiado en que podría aplastar a su posible aliado en caso de que demostrara su falsedad. El maestro aceptó al menos esto. La cautela tenía su lugar. Reflexionó al final de la victoria y pertenecía a los audaces. Llega la guerra a Magdalor. El capítulo de los Ángeles de Hierro había reclamado el planeta Magdalor a principios del milenio 33 después de que una catástrofe destruyera su mundo natal. La mayoría de los altos mandos del capítulo se perdieron en el desastre, al igual que sus registros históricos y todas sus preciadas reliquias excepto un puñado. Despojados de su identidad y sin saber de qué capítulo fundador precedían, los Ángeles de Hierro intentaron cumplir con su deber para el reino del emperador. Excavaron la cima de la montaña más alta de Magdalor y construyeron un nuevo monasterio fortaleza en su interior, el que llamaron
la corona de los ángeles. Sus últimas y preciadas reliquias se guardaron en la cámara más profunda de la fortaleza, para sacarlas a la luz en momentos de gran peligro. Durante milenios, los ángeles de hierro lucharon con valor y honor en nombre del emperador. Sin embargo, la mala fortuna seguía acechándolos. Los conflictos salvajes le costaron muy caros. Su firme código prohibía la retirada ante una destrucción casi segura. Sus limitadas reservas de semillas genéticas disminuían, al igual que la población tribal que reclutaban, sacrificada por brotes de enfermedades y mutaciones psíquicas. Así que, cuando el espíritu vengativo entró en órbita sobre Magdalor a la cabeza de una flota traidora, los ángeles de hierro eran una fuerza disminuida, aunque todavía obstinadamente desafiante. Sin embargo, la causa de los ángeles de hierro no era inútil. Poseían una formidable flota que partió de su base sobre la tercera luna de Magdalor para enfrentarse a los herejes. Los cielos del planeta pronto se vieron surcados por las estelas de los restos en llamas de las naves de guerra leales y herejes. Mientras tanto, varios centenares de hermanos de batalla se apresuraban a ocupar las formidables defensas de la corona de los ángeles. Naves de combate acorazadas salieron a toda velocidad de los hangares de las laderas de las montañas y se enfrentaron a los bandadas de Heldrakes barrocos que descendían desde las alturas. Los astrópatas lanzaron mensajes de socorro, llamadas al vacío. Sus esfuerzos eran más simbólicos que prácticos. Con el mismísimo Abaddon en la cabeza, los ángeles de hierro sabían que la batalla se decidiría de un modo u otro mucho antes incluso que pudieran llegar los refuerzos más cercanos. Pero eso no los impidió tratar de llevar cada espada imperial que pudiera contra el maestro de guerra. Por su parte, Abaddon no se sorprendió cínicamente al ver que las fuerzas luchaban solas contra los leales. No se había visto a Bashtor desde que el espíritu vengativo y sus escoltas entraran en el sistema. Suponiendo que se trataba de un intento caprichoso de hacerle caer en una trampa, Abaddon disfrutó de la oportunidad de destruir un planeta del capítulo de Astartes. Mientras las lanchas de desembarco repletas de cultistas y legionarios negros descendían atronadoramente sobre la fortaleza en montañas, Abaddon reunió una fuerza masiva de exterminadores de la Legión Negra y lanzó su propio ataque teletransportado al corazón de la corona de los ángeles. Estaba decidido a acabar con esta lucha de forma rápida y decisiva, y a descargar sus recientes frustraciones en el proceso. Abaddon y sus élites estrellaron en las cavernosas galerías superior de la fortaleza e inmediatamente se vieron acosados por todos lados. Un trío de bibliotecarios de rostro sombrío lideró la embestida. Abaddon se dio cuenta de que estos Psykers debían haber previsto su ataque. Disfrutando del desafío, el saqueador atravesó la lluvia de rayos y ráfagas de plasma para enfrentarse a dos de los bibliotecarios a la vez. Aquí y allá, un enorme Terminator del caos caía ante un disparo bien dado, pero el propio fuego de los traidores derribaba de un puñetazo a los hermanos de batalla leales y exploradores por igual. Falcus Quibre y sus hermanos chocaron de frente contra un nudo de veteranos del capítulo ataviados con túnicas. La flor innata de ambos ejércitos intercambiando sonoros golpes bajo la impasible mirada de imponentes estatuas de mármol. Abaddon arrancó la cabeza a uno de sus oponentes, solo para que el otro lo golpeara con un punzante ataque psíquico. Gruñendo de furia, llorando lágrimas de sangre negra, el maestro de guerra derribó el Drachnien en un arco que partió al bibliotecario desde el hombro hasta la cadera. Bañado de sangre, Abaddon se dirigió a los guerreros de Quibre mientras la montaña se estremecía bajo el martilleo de bombarderos orbitales. Uno a uno los guerreros leales fueron cayendo. Abaddon se abrió paso a través de cada guerrero con armadura de bronce que se le acercaba con juramentos de odio en los labios y espadas en las manos. De repente, la embestida terminó. En la galería resonaron los últimos ecos de los disparos de los cuerpos blindados que caían al suelo. Abaddon se abrió paso desde la galería para asestar un golpe mortal en el corazón mismo de la posición enemiga. Destrozaría el Apotecarion, saquearía las semillas genéticas del capítulo y quemaría el Reclusian, incluso mientras sus fuerzas en la superficie mantenían ocupados a los defensores exteriores. Sin embargo, a medida que Abaddon se adentraba en la corona de los ángeles, descubrió escenas de carnicería. Tanto Marín como soldados del capítulo estaban tendidos entre los restos ensangrentados de las cámaras destruidas.
Los mamparos blindados se habían transformado en fauces dentadas y devoraban a quienes intentaban defenderlos. Los servidores habían mutado y se habían fundido en monstruos de pesadilla. Abaddon veía por todas partes las salpicaduras de ectoplasmas y las cicatrices lívidas dejadas por las llamas de la disformidad. Alguien más había arrancado ya el corazón de la corona de los ángeles, y Abaddon sospechaba saber quién. Sus fuerzas se encontraban con los demonios encadenados y las máquinas de guerra mutantes de la hueste de Bashtor cerca del corazón de la fortaleza. Allí, el maestro del capítulo de los Ángeles de Hierro y lo que quedaba de su primera compañía estaban organizando una resistencia desafiante para proteger tanto el Reclusian como el Apothecarion. Sin perder tanto tiempo, Abaddon dirigió a sus guerreros de élite junto a las hordas de demonios que balbuceaban y tragateaban. La lucha que siguió habría añadido muchas entradas nobles a los anales de los Ángeles de Hierro, si alguno hubiera sobrevivido para registrarlas. Cuando entidades malévolas brotaron de las mismas maquinarias del Apothecarion, el Reclusiarca Arsec lideró un furioso contraataque que podría haber limpiado la cámara por completo si el propio Bashtor no hubiera aplastado al desafiante capellán con el martillo de las forjas del alma. Con el hedor de la sangre y el azufre en el aire, el capitán Nimar se encontró con el mismísimo Abaddon en las escaleras del Reclusian. Los dos poderosos guerreros intercambiaron un golpe tras otro, hasta que por fin Abaddon atravesó el pecho de Nirvan con la empuñadura del Drajnen. Cuando la hoja del demonio bebió la esencia del maestro del capítulo, el último de los letales fue arrastrado y asesinado. Tras la batalla, Bashtor y Abaddon se adentraron codo con codo en el Reclusian sembrando de cadáveres. El demonio ignoró los tapices preciosos de las espadas brillantes y se detuvo ante un alto pilar de mármol. Flotaba en un campo de suspensores con un trozo de roca aún aferrado a su base y una erosionada sugerencia de un marín espacial sobre él. Abaddon miró inquisitivamente el pilar y luego a Bashtor. El demonio, por su parte, se limitó a hacer señas. El campo suspensor se estremeció, mientras de sus proyectores brotaban retorcidos zarcillos de metal carnoso y se desplazaban obedientemente hacia el lado de Bashtor, llevando consigo el pilar. Al parecer, aquí estaba el codiciado previo que habían venido a reclamar a Magdalor. La plataforma de observación era enorme, capaz de albergar a cientos de personas tras su mirilla de cristal en forma de ojo. Solo 3 figuras lo ocupaban ahora, de pie, a una al lado de la otra: Abaddon, el hechicero Lord Zorobas y la entidad Falcus Quibre. El maestro de la guerra contempló la oscuridad del profundo vacío y la escena que desarrollaba ante él. El asalto a Magdalor se remontaba meses atrás y habían ocurrido muchas cosas desde entonces, pero su mente seguía volviendo a los acontecimientos de aquel día y desentrañándolos una vez más. No tenía intención de confiar nunca en Bashtor, por lo que mantenía parte de su mente alerta ante cualquier indicio de que el demonio pudiera estar actuando de mala fe. Hasta el momento no había encontrado ninguna. Mientras tanto, había decidido trabajar con su nuevo y extraño aliado. El demonio siempre podía ser destruido si resultaba ser falso y sus promesas resultaban ser inciertas. Es extraño ver a un leviatán de la disformidad tan humillado. La observación de Zorobas rompió el hilo del pensamiento de Abaddon. Él se dio cuenta de que había estado observando la escena más allá de la ventana sin verla realmente. Volvió a centrar su atención. Allí fuera, lo bastante cerca como para ser visible a simple vista, la colosal forma del armatoste espacial Corazón de Estigio colgaba en medio de una jaula de pórticos y plataformas de forja transportados por el espacio. La nave era inmensa. De proa a popa tenía más de 100 millas de largo y era tan enorme que parecía una cadena montañosa arrojada a la deriva en el espacio. Sin embargo, Abaddon pensó que nadie más que un loco podría imaginar montañas como estas. El Corazón de Estigio era una aglomeración de docenas, quizás cientos de naves individuales fusionadas grotescamente por las energías de la disformidad. Solo los dioses sabían cuántos siglos habían pasado la nave mutante a la deriva en la corriente del Imperio. ¿Qué senos o guerreros renegados habían estado a bordo o qué mundos habían muerto cuando la nave proyectó su sombra sobre ellos? De lo que no cabía duda era de que aquella masa malévola de metal retorcida
Carne mutante y piedra compactada sería un arma poderosa para quien pudiera convertirla a su voluntad. Si crees que ese monstruo podía ser humillado, eras un necio, dijo Kybre. Su voz retumbante era tan inhumana como el rostro que Abaddon sabía que se ocultaba tras su yelmo de armadura negra. Desde luego, Bastor está haciendo todo lo posible para encadenarlo, replicó Zorfas. Y nosotros ayudamos al demonio en ello, reflexionó Abaddon. Una constelación de frías luces blancas parpadeaba sobre los numerosos cascos fusionados sobre el corazón estigio. Cada uno de ellos marcaba otra cortadora láser o una matriz de soldadura, que chispeaba en medio de la oscuridad mientras los magos oscuros y sus cuadrillas de trabajadores trabajaban para aumentar y esclavizar el armatoste. Se estaban añadiendo torretas generadoras de escudo, aspas auspicadoras y mucho más. Armas y sistemas de apoyo se injertaban en la monstruosa nave. Se grababan en su casco y se le soldaban cadenas rituales para formar signos de kilómetros de longitud. Abaddon también vio otras luces rojas como la sangre o azules y verdes ondulantes. Cada una de ellas indicaba el avance de otro de los grotescos ingenieros demoníacos de Bastor, que se deslizaba sobre el casco con sus numerosas patas y realizaba no se sabe qué extrañas alteraciones. El propio Bastor flotaba sobre el armatoste en medio de una tormenta de relámpagos warp. Cada pocos instantes un rayo trenzado de energía salía de la masa y se abría paso hasta las profundidades del corazón estigio. Señor, tengo dudas, dijo Kybre. Hemos gastado miles de soldados mortales solo en la limpieza de esta nave, así como una veintena de renegados. A pesar de todo, apenas un tercio del corazón estigio ha quedado visible gracias a la mano de obra. No creo que las estructuras internas puedan ser limpiadas. Sean cuales sean las entidades que las acechan, ningún guerrero mortal podría expulsarlas. Tal vez algunos seres más esotéricos debería hacer el intento, sugirió Zorfas, con una mirada socorrona en dirección a Kybre. Ya hay demasiados campos de batalla dignos sedientos de la libación de la sangre de los legionarios negros, dijo Abaddon. No desperdiciaríamos ninguna en esta tarea. Sin embargo, señor, si este empeño es realmente tan importante como Bastor ha insinuado, Zorfas dejó la pregunta en el aire. Abaddon sintió que una sonrisa se desdibujaba en sus labios ante la indiscreción. No había muchos entre sus elegidos que se atrevieran a hablar así a su alrededor. Una vez más, sus pensamientos volvieron a las secuelas de Magdalor. Al regresar al espíritu vengativo, Abaddon había inspeccionado la extraña columna que sobresalía de su pedazo de roca. Los ángeles de hierro habían llamado a este objeto la piedra del juramento, según rezaba la placa de latón, aún visible entre la corrupción de metal carnal de su zócalo suspensor. Abaddon no había percibido nada místico en la columna ni en la curtida silueta de un guerrero acorazado que se encramaba a ella. Se había vuelto hacia Bastor, que estaba cerca con las lámparas encendidas de sus ojos clavados en Abaddon. ¿Qué es esto? ¿Por qué se ha derramado tanta sangre? La profecía no mencionaba ninguna piedra del juramento. No es así, dijo Bastor. Sin embargo, cuando un guerrero habla de su arma, no está hablando en realidad del gatillo de la culata y el cargador, el cañón, las miras y muchos otros mecanismos. No empieces ahora a hablar con acertijos, demonio, dijo Abaddon. Te he dado las horas que me pediste. Ahora dime claramente de qué se trata. Bastor había asentido con la cabeza y los mecanismos del cuerpo del demonio se habían puesto en marcha. Se había dado la vuelta y había entrado en el santuario más recóndito del espíritu vengativo con la columna flotando a su paso. Abaddon pidió a sus guardaespaldas que se retiren y cerró las puertas tras de sí como un ruido sordo. Entonces llegó la revelación, mientras el demonio explicaba el premio que estaba en juego y la naturaleza que ya se había apoderado. Abaddon y Bastor habían permanecido encerrados en negociaciones durante horas. No era de extrañar que su elegido sintiera tanta curiosidad por saber exactamente qué le había contado el demonio. Después de todo, cuando Abaddon comprendió el verdadero significado de la piedra del juramento, su risa cruel había retumbado en el puente del espíritu vengativo y más allá. Incluso ahora, Abaddon no podía reprimir una risa macabra al pensarlo. A pesar de todo su jactanciosa piedad, los perros del emperador cadáver son más traidores de lo que jamás seremos nosotros. Al menos nuestra rebelión fue honesta. Señor, preguntó Zorfas, desconcertado por la declaración de Abaddon. Si el demonio dice la verdad, Zorfas, entonces confórmate porque ahora que el premio que nos jugamos vale la vida de todos los guerreros de nuestra legión.
Pero no llamamos a este conflicto la larga guerra por nada. La fuerza de los legionarios será necesario muy pronto, y créeme cuando te digo que ninguna parte de la campaña que sigue procederá sin nuestra supervisión. Pero, ¿esto ahora? Es la eliminación de las alimañas nada más. No necesitamos que estas naves sean completamente purgadas de sus peligros autóctonos. Solo necesitamos limpiarlas lo suficiente para que sirvan a nuestros propósitos durante el tiempo que los necesitemos. Evidentemente, Bastor está de acuerdo con su apreciación, señor, dijo Kybre. En efecto, Abaddon vio que los destellos que iluminaban el corazón Estigio se estaban apagando. La tormenta de relámpagos que danzaban alrededor de la forma distante de Bastor volvió a contraerse, y el demonio se convirtió en poco más que un punto de luz coruscante en medio de la oscuridad. Los minutos pasaban mientras los propulsores iluminaban la oscuridad del espacio. Cada arco de luz contaba su propia historia. Los aterrorizados despegarían, extrañando las fuerzas de purgación supervivientes de las estructuras exteriores del armatoste espacial. Las barcazas de forja se revolcaban y se alejaban, dispersándose del armatoste como un banco de peces huyendo de un depredador colosal. A continuación, los pórticos esqueléticos con sus propios santuarios de propulsión incorporados crearon el impulso suficiente para abrir la jaula que sujetaba el corazón Estigio. La lejana luz de las estrellas ondulaba sobre unas estructuras que desde esta distancia parecían imposiblemente endebles. ¿A quién se le ha confiado el mando de esta arca?, preguntó Kybre. El corazón de Estigio ha sido entregado a Apofari Ken y su aquelarre, dijo Abaddon. A ellos les correspondía el asalto a Alech IV. Se dice que conocen todas las mentiras pronunciadas por el hombre, observó Kybre. Soy yo, sorprendido de que aceptaran tu oferta, señor, sabiendo todo lo que hacen. El conocimiento engendra arrogancia en el necio, replicó Abaddon, pero lleva a los indictos a la locura, añadió Sarfes. Solo los dioses del caos saben qué enrevesado camino recorren o por qué. Mientras les lleve primero a la cuarta, no me importa a dónde los conduzca después de la perspicacia o la locura, dijo Abaddon. En la gran ventana de visión, se podía ver el último de los pórticos encendiendo sus retropropulsores y frenando hasta detenerse. Lo que antes había sido una jaula, ahora parecía un esquema explotado. Ahora llegó un débil temblor que Abaddon sintió a través de la cubierta del espíritu vengativo. Afuera, en el vacío, nacieron docenas de feroces estrellas nuevas mientras vastos motores se encendían por todos los flancos y la popa del corazón Estigio. A pesar de sí mismo, los ojos de Abaddon se abrieron un poco más ante la visión. Poco a poco, el gigante de la disformidad fue cobrando impulso y impulsándose hacia adelante y alejándose con pesada elegancia de las naves de guerra de la flota de la Legión Negra. Abaddon siguió el avance del armatoste mientras retrocedía hacia la zona de reunión. Una vez más, una sonrisa cruel se dibujó en la boca de Abaddon, mientras observaba cómo el corazón Estigio se acomodaba en su lugar dentro de la creciente formación. Con la ayuda de Bastor, no solo había conseguido un inmenso armatoste espacial, sino docenas. Allí colgaban, cada uno enorme como un ogro y único en su horrible aspecto. Representaban una unión de poderío espacial sin precedentes, desde los días más feroces de las guerras góticas. Mis arcas del augurio. Si los adoradores del cadáver pudieran ver la tormenta a punto de estallar, caerían de rodillas desesperados. Las arcas del augurio. Los demonios tenían el don de saber lo que los mortales no pueden. Bastor había intercambiado conocimientos esotéricos con Abaddon a cambio de un aliado, cuyo alcance y poder superaban los de cualquier otro caudillo hereje. Sin embargo, el conocimiento no era todo lo que el demonio ofrecía. También proporcionó la ayuda de las legiones demoníacas que luchaban bajo su esclavitud. Y sobre todo, la capacidad de crear las colosales naves de guerra que se conocerían como las Arcas del Augurio. Bastor había compartido un potente secreto con Abaddon. Al parecer, el demonio había iluminado el camino hacia un arma de un poder tan inimaginable que permitiría a su portador cambiar el destino de la galaxia. Incluso con su poder individual, era un premio que ninguno de los dos podría reclamar en solitario. Por eso habían llegado a un acuerdo. Permanecerían aliados el tiempo suficiente para que ambos alcanzaran sus objetivos.
El primer paso a lo largo de este fatídico camino fue asegurar un gran número de artefactos esotéricos, todos esparcidos a través del tiempo y el espacio durante una catástrofe hace mucho tiempo. Incluso Bashtor no sabía con precisión qué forma podían adoptar todos estos artefactos, aunque había pasado muchas vidas de seres mortales tratando de entenderlos. Lo que el demonio había aprendido era que cada artefacto compartía una firma de disformidad única. Esta firma podía seguirse para localizar los artefactos. También había determinado, tras mucho ensayo y error arcano, cómo se podía emplear una combinación de ritual infernal, alquimia de la disformidad e ingenio inhumano para combinar los artefactos dispersos en lo que él llamaba simplemente la llave. Sin embargo, primero había que conseguir los artefactos, y ahí radicaba la tarea de sus aliados, y algunos de los fragmentos los había rastreado hasta páramos devastados, o los había localizado a la deriva en medio de las bóvedas sin huellas del vacío. Sin embargo, la gran mayoría estaba en mundos colonizados por las razas sensibles de la galaxia. Algunos estaban enterrados, perdidos bajo civilizaciones en expansión, inconscientes del tesoro arcano que había bajo sus pies. Otros habían sido atesorados por sabios o ávaros, ocultos tras altos muros y bajo fuerte vigilancia. Algunos de los artefactos podían ser incautados mediante subterfugios, los rápidos golpes de equipo de asesinos o las acciones de agentes dobles. Sin embargo, la mayoría requerían costosas ofensivas militares. Decidido a no gastar un exceso de vidas de la Legión Negra en lo que consideraba conflictos secundarios, Abaddon formuló un plan con Bashtor que recurría a las vastas hordas de mortales adoradores del caos en guerra por las estrellas. La noticia se filtró a través de visiones hechiceras y susurros de demonios. Cualquier caudillo renegado o campeón de los dioses del caos dispuestos a venir y arrodillarse ante Abaddon recibiría su patrocinio, pero también un poderoso regalo siempre que su primera acción fuera completar la tarea que su maestro de guerra les encomendara. Cada campeón sería recompensado con el dominio de una de las arcas, el mando de una nave tan inmensa y peligrosa. Esto era un premio digno de atraer a muchos grandes campeones. Cada arca comenzó como un armatoste espacial. Estas inmensas naves unidas se formaron en la disformidad cuando restos de naufragios y naves de la deriva se fundieron violentamente por el poder del caos. Saturados de energías empíricas, a menudo distorsionadas aún más por la incorporación de masas asteroidales y carne mutante hirviente, estos armatostes iban a la deriva en los mares de la disformidad. Donde quiera que caían del empirio al espacio real, traían consigo el terror y la condenación. Monstruosa prole alienígena, huestes de renegados tocados por lo disforme, entidades eldritch e indescriptibles cosas. Todo esto y más podía encontrarse dentro de un casco espacial, y podía derramarse para traer el horror y la miseria a cualquier mundo en su camino. Gracias a los artificios de Bashtor, los hechiceros y herreros de Abaddon pudieron localizar los armatostes en medio de la locura de la disformidad y arrastrarlos uno a uno al espacio real. Cada horripilante macronave fue arrastrada a la misma región del vacío interestelar, en las profundidades del Imperium Nihilus. Aquí, a salvo del descubrimiento de fuerzas hostiles, Abaddon había acumulado una flota de naves y plataformas de forja del Mechanicus Oscuro, vigilados todos por manadas de naves de guerra renegadas. Estos magos empleaban las enseñanzas prohibidas de Bashtor y realizaban en cada nuevo armatoste que lo transformarían en un arca del augurio. Aunque cada arca era una pesadilla distorsionada y anárquica por sí misma, un puñado de similitudes lo distinguían como parte de la monstruosa flota de Abaddon y Bashtor. Estas adaptaciones y adiciones coordinadas tenían por objeto de cada arca cumpliera su papel en el avance de la profecía. Más allá de los funestos propósitos, estas adaptaciones vitales. Los Guardian, para atar las arcas y evitar la rebelión de los espíritus máquinas corruptos en su interior. Cada una de ellas está rodeada de protecciones rituales de todo tipo, ganglioxos de carne y hueso. Cada rayo de energía disforme que Bashtor enviaba en enjambres de cibernemátodos plateados. Estos
A su vez penetran profundamente en las naves y sistemas funcionados que componían el armatoste creando sinapsis. Estos seres gangliosos echan raíces acabando convergiendo en el nexo del control designado para la nueva arca. También está el portal de disformidad. Cada arca incorpora un portal disforme cautivo. Algunos son enormes círculos rituales conjurados dentro de algún hangar cavernoso o espacio de carga a bordo de la propia arca. Otros son torbellinos infernales de energía o masas carnosas y con colmillos que se agitaban detrás o debajo del arca. Pocos, aparte de Abaddon o Bashtor, conocían el verdadero propósito de sus portales. El Obelisk Gain. Este tipo de cosa está alimentado por un horno disforme. Este se alimenta de las almas de los psíquicos. Este, por supuesto, es una burla del Astronomicon del Emperador, que no se pierde en Abaddon. Aunque de corto alcance, estos dispositivos transformaron cada arca en un punto de ruta muy visible dentro de la disformidad y permiten que las flotas que la acompañan puedan navegar junto a él. Sistemas adicionales. A medida que los ganglioxos se extendían, normalmente podían despertar alguno de los sistemas de armas, escudos, redes de comunicación y demás pertenecientes a las naves que formaban el armatoste espacial. Muchas de ellas son antiguas o de diseño seno-esotérico. Cuando funcionaban, dotaban a las naves de todo tipo de capacidades extrañas e inesperadas. Sistemas de armas temporales o basados en probabilidades, escudos de neutrones, comunicaciones cuánticas, baterías de teletransporte contrabalístico. Todo esto y mucho más estaba operativo. Sin embargo, estos sistemas también eran poco fiables y a veces estaban muy dispersos, con franjas de casco vacío o muerto entre ellos. Así que para compensar esta situación, los magos oscuros instalaron baterías de armas, generadores de escudos, matrices Vox, incluso hangares de lanzamiento y motores adicionales allí donde podían acoplarse. Muchas de estas instalaciones eran autónomas y generaban su propio aire y energía, y no estaban conectadas en modo alguno con los espacios. Esto a menudo no despojados o peligros, situados a pocos metros de distancia a través del casco exterior del arca. The Ferryman. Ningún puente de mando convencional podría comandar una nave tan grande y antinatural como el armatoste espacial. Tampoco ninguna matriz cogitadora convencional o mente mortal podría pilotar con fiabilidad sistemas tan distorsionados. En su lugar, los ganglios de la nave se fusionaban con una entidad piloto demoníaca llamada Transbordador. Grotescas fusiones de hierro y latón, engranajes, calderas y pistones con extremidades crispadas. Estos estaban obligados a obedecer las órdenes emitidas por el maestro de su arca, aunque en realidad toda su lealtad era hacia Bashtor y no hacia un mortal. Planes dentro de otros planes. Mientras Bashtor se afanaba en crear más, la primera oleada partió hacia las estrellas. Más de una docena de arcas formaron esta primera embestida sumergiéndose en la locura de la disformidad y fijando sus rumbos en las coordenadas que Bashtor les proporcionó. Por sí sola, cada arca era un motor de guerra capaz de llevar la ruina a mundos enteros. Acompañados por flotillas de naves de guerra herejes convencionales, se convirtieron en fuerzas que rivalizan en poderío en los grupos de batalla de la Cruzada Indomitus. Eran las flotas de Abaddon, y pronto llegaron a ser temidos tanto por los defensores del Imperio Sanctum como por los del Imperium Nihilus. No había dos flotas iguales, sino que estaban formadas por los campeones y las bandas que se habían unido al estandarte de un determinado maestro del arca. Algunos de estos seguidores eran leales, ya fuera por juramentos de sangre, lazos de fe o simplemente por miedo. Otros miraban con avaricia las arcas y luchaban a su sombra con la esperanza de hacerse con el mando. El ogro, por ejemplo, estaba capitaneado por Lord Wultorg, el asolado y guarnecido por su capítulo de renegados adoradores de Norgal, los llamados, los hijos de la podredumbre. Junto al ogro, navegaban las naves de traidores de los regimientos Morbidax, los horripilantes caballeros renegados de la casa Nau, los escuadrones de vivisectores del archimago Obloch
y las naves de bandas de guerra renegadas de Plague Crows. Y estos no eran los únicos. Muchas de estas fuerzas eran rivales desde hace mucho tiempo, y cada uno de sus campeones solo ofrecía lealtad al Lord Gultorg. Esto para evitar que sus enemigos jurados fueran los únicos que obtuvieran su favor. En comparación con Sagra, el guerrero de los guerreros de hierro formó una flota en torno a su arca heraldo de la miseria compuesta por las bandas de guerreros de hierro serviles, legios titánicas juramentados y cultos mortales esclavizados, todos unidos por la lealtad a la legión y el miedo a las represalias. Estas fuerzas siguieron las órdenes de Sagra sin decir nada, e hicieron de su flota una de las más letalmente eficientes de la primera oleada. Abaddon, por supuesto, no era tan tonto como para creer que los ambiciosos e interesados amos de las arcas del augurio obedecieran sus órdenes sin rechistar. El miedo a enfrentarse al señor de la guerra del Imperium Nihilus podría mantener a la mayoría a raya durante un tiempo. Sin embargo, no había garantías de que estos señores de la guerra priorizaran la obtención del fragmento de la llave que les correspondía por encima de sus conquistas y glorias personales una vez iniciada la batalla. En algunas de las flotas, Abaddon sembró a capitanes o campeones cuya lealtad hacia él estaba fuera de toda duda, y que se centrarían en la misión que tenían entre manos. En algunos casos, como con el notoriamente caprichoso campeón Slaanesh, Abaddon favoreció graciosamente a sus nuevos amos del arca con los guardias de honor de la Legión Negra de elegidos o Terminators. Estos guerreros eran algo más que una amenaza implícita. Con gusto darían su vida por la causa de Abaddon si se les empujaba a ello. Abrieron una brecha sangrienta a través de cualquiera que se interpusiera en su camino. Por último, y lo más insidioso, Abaddon hizo un pacto secreto con una serie de agentes de la Legión Alfa que se infiltraron en casi todas las flotas. Su tarea consistiría en garantizar la adquisición de fragmentos clave, incluso si todo lo demás salía mal. La recompensa prometida a los legionarios Alfa por sus servicios quedaba entre ellos y Abaddon. En realidad, tanto a Abaddon como a Bashtor solo les importaba una cosa: que cada flota localizara y recuperara con éxito su fragmento clave. Después de eso, cualquier estela de carnicería y miseria que dejaran en el espacio imperial era un extra. Para ello, cada arca contaba con un aquelarre de gitanos esclavos, cuyos cráneos estaban parasitariamente aumentados con yelmos de demonios insectiles. Estos asquerosos artefactos ayudaban a sus desafortunados portadores a seguir la firma disforme de cada fragmento, al tiempo que los impulsaban con una desesperación que los convertía un poco más que auspicadores de carne y hueso. Cuando comenzaron las primeras invasiones en Tásica, en las lunas heladas de Korbrach y en las extensiones industriales de Vaingloria, estas figuras retorcidas guiaron a sus amos a través de campos de batalla ardientes e infaliblemente hacia cada primero. A los agentes de Abaddon les parecía que la naturaleza de los fragmentos de llave que adquirían no tenían ni pies ni cabeza. Tras semanas de sangrienta guerra de asedio en el mundo santuario de Lume IV, los elegidos de Sagra abrieron el relicario más recóndito del mundo, solo para descubrir que su premio era un antiguo banco de conquistadores ennegrecido por el fuego y encerrado en un reluciente campo de éxtasis. En comparación, los agentes de la Legión Alfa que penetraron en el antiguo yacimiento arqueotócnico de Habs fueron guiados por sus gitanos esclavos hasta lo que parecía ser un meteorito incrustado en el lecho rocoso del planeta. No importaba la naturaleza del fragmento, la orden era siempre la misma. Una vez recuperado, debía llevarse al portal disforme que arremolinaba dentro o alrededor de las arcas. El propio Bashtor había colocado encantamientos en cada portal, cuya existencia solo lo conocían los campeones de mayor confianza de Abaddon. Estas protecciones garantizaban que solo un fragmento de llave y los que lo llevaran pudieran pasar con seguridad al portal factorial y ser transportados a un lugar secreto donde pudieran acumularse los fragmentos. En realidad, no todos los fragmentos eran vitales para el plan que funcionaría. Al fin y al cabo, Bashtor era el semidios demonio de los ingenieros y podía crear muchas soluciones metafísicas si se le pedía. Sin embargo, cuando más fragmentos pudieran recuperarse con éxito, mayor sería el poder de la llave. Mientras que ciertos fragmentos especialmente significativos y poderosos eran vitales. A medida que las flotas se extendían por las estrellas,
estas importantes misiones de recuperación se confiaban únicamente a los campeones más fiables y poderosos de Abaddon. La guerra continuó en muchos frentes. Para cuando la primera oleada de flotas había descendido sobre sus objetivos y una segunda tronaba sobre los mares de la disformidad, había arcas del augurio comprometidas en zonas de guerra en casi todos los segmentos imperiales. No solo combatían contra enclaves leales semi-aislados en medio de la oscuridad del Imperium Nihilus, sino que también cruzaban la gran fisura para asaltar emplazamientos en más profundo del Imperium Sanctus. Con el favor de los dioses oscuros y sin depender del astrónomo, las bandas de guerra renegadas habían salido de la grieta desde que se manifestaron por primera vez. Desde el Imperium Nihilus, a través de inmensas distancias contra lugares concretos del Imperium, era algo totalmente distinto. Para los Ferrymen y los obeliscos de las arcas hacían posible este oscuro milagro una y otra vez. Las flotas oscurecían los cielos de los mundos santuarios, e incluso asaltaban puestos avanzados remotos y mundos de la muerte aparentemente sin valor. A veces ignoraban por completo las posesiones imperiales, y descargaban su furia contra mundos o sistemas invadidos por orcos, tiránidos o incluso otras facciones herejes. Para los comandantes imperiales lo bastante situados como por ver algo del panorama en desarrollo, era algo que les resultaba desconcertante. Si no hubiera sido por las similitudes señaladas, las arcas, el robo de la oscura arqueotecnología, los ataques de entidades sobrenaturales que requerían costosas purgas inquisitoriales, muchos comandantes imperiales habrían estado tentados a calificar a las incursiones aleatorias. Sin embargo, cuando incluso enclaves ocultos de la Inquisición eran localizados y saqueados infaliblemente, resultaba difícil sostener tal creencia, aunque varias arcas fueron abordadas y purgadas durante valientes contraataques imperiales. Muchas más continuaron causando estragos, mientras el propósito de su asalto permanecía opaco para sus víctimas. Las arcas no paraban de atacar. Allá donde las arcas del augurio borraban las estrellas, estallaban sangrientas campañas cuando las fuerzas traidoras descendían para sembrar el caos. Incluso entre esos hervidores de violencia, algunos conflictos destacaban por su salvajismo cataclísmico. Una de estas campañas se desarrolló en el sistema Cortasa III. Era un poderoso mundo fortaleza de gran antigüedad y guarnecido por más de 200 regimientos del Astra Militarum. En las profundidades del Fortum Primus del planeta había un museo marcial, una sala de trofeos de armas y armaduras reunidas a lo largo de milenios, uno de cuyas espadas era un fragmento de la llave. Cortosa III también contaba con un formidable aquelarre de videntes, y fueron sus advertencias las que hicieron que el alto mando del planeta solicitara ayuda antes de que incluso la flota apareciera en sus cielos. Los refuerzos se apresuraron a responder desde el convento de la adeptas sororitas en Cartosa VI, y los templarios negros se mantuvieron en la sin vida Cartosa X. Sin embargo, antes de que pudieran llegar a su destino, la flota se aproximó desde la disformidad y cayó sobre Cartosa III. Fue la flota del ogro la que atacó este mundo, ya que el señor Gultorg quería corromper el planeta fortificado y reclamarlo para sí. Se aseguraría de que Abaddon obtuviera su premio, pero antes reclamaría una sede de poder desde lo que construir un imperio superante en nombre de Norgal. Tras destacar la llegada de refuerzos enemigos, Gultorg encomendó a los Plague Crows y la Guardia Sabandija la tarea de derrotar a las naves de guerra imperiales antes de que alcanzara la órbita. Él y sus hijos de la pudrición, mientras tanto, lideraban a los regimientos Mórbida, los vivisectores del Mechanicum Oscuro y las cadavéricos caballeros de la Casa Nau en un asalto a cuentagotas. Cientos de naves de desembarco renegados oscurecieron los cielos de Cartosa III, aunque muchos fueron derribadas por las baterías turboláser y las cañoneras buitre. Muchas más descargaron a sus pasajeros sanos y salvos. Pronto se libraron feroces combates en la Manúfica Máxima, a lo largo de la cordillera fortificada de los Absolutis Colossi y en las llanuras de entrenamiento de las Expans Martial. Los ataques de las armas virales redujeron a miles de leales en manchas de limo burbujeante, de las que se arrastraban en masas quejumbrosas demonios deudores de Bastor. Una enorme punta de lanza blindada lealista barrió entre las torres de la Arcadia Ballistus
y se adentró en el Expanse Martial desde el sur, haciendo retroceder a los caballeros de la casa Nau. Al mismo tiempo, una cruenta batalla orbital cubrió de fuego los cielos mientras los celosos refuerzos imperiales intentaban perforar las naves de bloqueo de Gultorg. Costosas acciones de abordaje provocaron el hundimiento de naves de ambos bandos, mientras que otros eran arrastrados por el fuego de las lanzas y destrozadas por las descargas de torpedos. Los Aeldari comienzan a percibir este mal. Un camino oscuro se levanta. Los sabios Aeldari poseen la habilidad de explorar todos los futuros posibles. Fueron estos videntes procedentes de múltiples mundos artesanales el que se puso en contacto con el Lord Inquisidor Kotias del Ordo Maleus. Kotias era un poderoso y respetado cazador de demonios, un pragmático sensato que escuchó a la extraña delegación Xenos en silencio. Cada uno de ellos había percibido una hebra del destino, según decían, creciente en potencia y tan ahogada con oscuridad que ninguno de ellos podía percibir su final. Solo sabían que este camino oscuro tenía alguna conexión con las flotas del augurio y que las llenaba de un presentimiento de fatalidad. Muchos de los suyos ya estaban luchando para hacer retroceder a destruirlos, pero no podían prevalecer solos. Necesitaban la ayuda de la humanidad. Kotias no se comprometió en ninguno de los dos sentidos, y sus extraños visitantes se marcharon sin las garantías que habían buscado, aunque señaló con el arco de sus vidas que era más de lo que algunos de sus compañeros inquisidores habrían permitido. Sin embargo, en cuanto se quedó solo, el Lord Inquisidor comenzó a preparar órdenes para enviar a sus mejores agentes. Necesitaba saber más de este asunto y rápido. Sin embargo, al final la unidad en la fe de los leales les permitió vencer a las bandas rivales de renegados, que no se atreverían a luchar juntos ni siquiera en el último momento. Tras días de batalla en la superficie de Lord Gultorg, se vio obligado a abandonar el mando de la guerra terrestre y regresar junto con muchos de sus hijos de la podredumbre para guarnecer su arca contra las naves de guerra imperiales. Este era el momento que los legionarios alfa ocultos en las fuerzas traidoras habían esperado. No confiando en que Gultorg cumpliera las órdenes de Abaddon, emitieron sus propias órdenes cuidadosamente sembradas a través de canales de Vox secuestrados. A sus falsas órdenes, una inmensa oleada de ataques herejes abandonó sus posiciones y rompió contra los muros del Fortum Primus. Estratégicamente, el movimiento fue una locura, dejando las fuerzas terrestres de Gultorg terriblemente fuera de posición. Sin embargo, la propia locura del asalto pilló desprevenidos a los defensores del Fortum, que vieron cómo se abrían brechas en sus murallas en cuestión de horas. Pero cuando las fuerzas terrestres leales convergieron para sacar provecho del extraño error estratégico, la Legión Alfa ya había saqueado la sala de trofeos, robado una lanzadera y atravesado el portal factorial que brillaba bajo la prueba del ogro. Este no era más que un ejemplo del sangriento caos que provocaba las flotas de las arcas del augurio. En Agámedes, el arca Bloodmaw y su flota de escolta iniciaron un conflicto de meses contra Maniples del mundo de Forja Graya, que despobló planetas enteros. En medio del cúmulo de Repustar, la flota bestia de la vida se sumergió en una guerra continua contra los King de la hegemonía de Cronus y los orcos Wags de Skrull Kraka. La carnicería resultante alcanzó rápidamente niveles apocalípticos. Mientras tanto, en la extensa nebulosa de Serpesa se desarrollaba un conflicto de atropello y fuga. Aquí, Tabak de los Señores de la Noche se encontró con que su flota se veía acosada en todo momento por los Asuriani del mundo astronave de Ultwe y los Drukhari de la Cábala de la Espina de Hierro, que siempre intentaban destruir las fuerzas de Tabak banda a banda. Es así que comienza el contraataque. Represalias. Las flotas causaron estragos desde los confines del Imperium Nihilus hasta el corazón del segmentum solar. Sin embargo, no se quedaron sin oposición. No solo las fuerzas de defensa locales se esforzaron para ahuyentar o destruir las flotas herejes, sino que también hubo quien se lanzaron a la cabeza de las arcas del augurio. Con la galaxia sumiéndose cada vez más en la anarquía, la comunicación a gran escala, la coordinación o el intercambio de inteligencia estratégica no era una hazaña ni siquiera para las razas más avanzadas. Esto era una ventaja para las flotas de Abaddon. Cada una era autónoma y autosuficiente, saqueando los suministros que sus naves de apoyo no podían proporcionar y obedeciendo las órdenes centralizadas que solían de su arca. Frente a las formaciones interdependientes de las flotas de la Cruzada Indomitus,
y su necesidad de actuar como partes integrantes de un todo estratégico mayor. Abaddon había conseguido traducir la naturaleza individualista y anárquica de sus seguidores en una ventaja liberadora. No solo podían actuar sin tener que mantener una coherencia estratégica con otras flotas, sino que en extremis, cada una de ellas era prescindible siempre y cuando primero lograsen su objetivo principal. Muchos de los que atacaban solo verían un arca, bien porque no vivirían para presenciar otro, o bien porque luchaban aislados para defender el sistema o mundo que los habían sido asignados. Por lo tanto, a las víctimas de Abaddon les resultaba difícil reconocer que los ataques aparentemente aleatorios formaban parte de un plan más amplio. Muchos enemigos del caos aún no se habían dado cuenta de que eran precisamente esos ataques aparentemente inconexos los que habían erosionado la red primordial de pilones y permitido la manifestación de la Gran Grieta, ni nunca reunirían los retazos de información que les llevarían a esta conclusión. ¿Cómo podrían entonces esos mismos pueblos tan sumidos en la confusión y el conflicto, tan dispersos y asediados, esperar llevar a cabo una contraestrategia coherente contra el último plan de Abaddon? Pues algunos lo consiguieron. Hubo quienes reconocieron con éxito las crecientes amenazas y se aseguraron de que las arcas no arrasaran las estrellas sin oposición. La ira alienígena. Las flotas atrajeron inevitablemente la hostilidad de numerosos agresores senos, a medida que se adentraban en los confines del vacío. Algunos de estos conflictos fueron aislados o aleatorios, como la guerra con los territoriales Calabazi o los daños infligidos en la torre ennegrecida por los Enslavers. Luego estaba la flota de Baal del dios sollozante, que solía de la disformidad directamente en medio de un zarcillo de Kraken de la flota colmena. Después de que sus naves de escolta fuesen arrolladas, el maestro Ulgata y sus fuerzas renegadas supervivientes se retiraron a las profundidades de su arca y fortificaron su posición. Con bioformas pululando por el casco y vertiéndose por todos los pasillos, los traidores se encontraron rápidamente asediados en el corazón de su propia nave capital. Algunos mundos alienígenas albergaban fragmentos claves sin saberlo. Bajo las polvorientas ruinas de Bol, por ejemplo, dormitaba un complejo de tumbas necronas de la dinastía Sareskan, sin saber que una sola urna enterrada traería la destrucción sobre ellos. Cuando los guerreros de una banda de guerra de los 1000 hijos se teletransportaron desde el Arca de la Bestia de la Escarlata, cogieron por sorpresa a los dormidos necrones y arrancaron el corazón de sus defensas antes de excavar la urna de su lugar entre los cimientos de la tumba. Satisfecho con su trabajo, el señor hechicero Hasobet regresó a su propia nave y partió. Sin embargo, sin que los 1000 hijos lo supieran, el señor supremo Somtatek de Bol, asesinado por los 1000 hijos mientras dormía en su cripta de éxtasis, había sido resucitado mediante tecnologías arcanas en el vecino mundo vasallo de Locke. Indignado por haber sido asesinado de forma tan deshonrosa, el Overlord reunió una flota de naves tumba y a todas sus legiones supervivientes y se lanzó a la persecución. Se vengaría de la Bestia Escarlata, aunque tuviera que perseguir el arca por toda la galaxia. El asalto de Onalpa. El sistema Onalpa se encuentra dentro del Imperium Sanctus, en un subsector peligrosamente cercano a las tormentas de la Gran Grieta. Sus mundos ya habían soportado varios ataques aleatorios por parte de bandas de guerreros renegados. Pero cuando la flota Coloso se trasladó al espacio local, los asediados defensores leales creyeron que habían llegado a su fin. Como un enorme y rapaz dotación de Mechanicum oscuros y titanes del caos, la flota dispersó sus fuerzas y huestes de magos retorcidos y sus sirvientes cayendo sobre los mundos ricos en arqueotecnología de Onalpa con avidez. Esto iba a proporcionar la apertura crucial que el capellán Julianus y su fuerza de ataque de Ultramarines necesitaban para asaltar el coloso mientras sus naves escoltas se dispersaban. El arca y sus defensores seguían siendo enemigos de pesadilla, y el ataque costó la vida hasta el último ultramarín. Sin embargo, al provocar la fusión simultánea de varios motores, los leares hicieron una serie de explosiones que destrozaron el arca. La garra del diamante. A pesar de todas sus adaptaciones, las arcas del augurio seguían siendo cascos espaciales y por tanto, fuentes tanto de peligro como de potenciales riquezas arqueotécnicas. Muchas bandas de renegados a cargo de las naves seguían librando batallas contra los monstruos habitantes de sus propias naves insignia
y explorando las profundidades interiores. Todo esto con la esperanza de desenterrar poderosos arcanos. Y no eran los únicos. Como parásitos que se alimentaban de leviatanes oceánicos, fuerzas asaltantes de muchas razas se arriesgaban a deslizarse a bordo de las arcas con astucia o sigilo en busca de riquezas. Uno de estos grupos de abordaje fueron los corsarios Aeldari del Talón de Diamante, cuya incursión en el Arca Devorado de Esperanza tuvo tanto éxito que se encontraron con la oportunidad de atacar su centro de mando y paralizar la nave. Previendo la carnicería y la interrupción que el arca causaría entre las patrullas locales de la Armada Imperial, los piratas Aeldari se retiraron y dejaron a los renegados con su derramamiento de sangre, seguros de que podrían sacar provecho de ello. Subsumado, la flota de cuchillas del inframundo arrasó la zona de guerra de Chalnat. Una campaña agotadora tras otra se cobraron su peaje en la flota del arca, hasta que pronto la nave Goliath avanzó en solitario. Fue entonces cuando una flota de renegados conocidos como los asesinos de Yekor cayó sobre ella. Intentaron apoderarse de la nave, abordándola y asaltando su centro de mando. Sin embargo, Yekor y sus renegados no se enfrentaron a enemigos mortales ni siquiera poshumanos, sino a una hueste de pesadilla de demonios fusionados con palpitantes tecnologías de carne y metal. Y lo que es peor, este contagio maquinal se extendió rápidamente por todo el grupo de abordaje. Espantosos crecimientos mecánicos brotaron de sus cuerpos y pertrechos, arrastrando a algunos de ellos al tejido del arca y transformando a otros en recipientes para más demonios tecnológicos poseedores. Muy pronto, el filo del inframundo contaba con una nueva flota escolta, formada por las naves de guerra mutadas y las tripulaciones contaminadas que una vez habían seguido a Yekor. Otra de las flotas de Abaddon al mando de Lady Maybe de la casa Grendel llegó al sistema Polyhadra, esperando reclamar fácilmente su premio a un destartalado imperio piel verde. En lugar de eso, encontraron un próspero enclave de la Gran Liga Turiana, en el que el único signo de ocupación orca eran los centuriones de restos esparcidos por el vacío. Los King habían despedazado el mundo en el que el premio de Lady Maybe había permanecido oculto durante tanto tiempo, y sus restos hacía tiempo que se habían desvanecido entre las agitadas maquinarias de colosales naves mineras. El rastro psíquico del fragmento de la llave se dirigía ahora hacia el lejano núcleo galáctico. Sin embargo, antes de que pudiera retirarse y perseguir su premio, el retorcido código de honor de Maybe le exigió castigar a los King por su interferencia. Pronto se desató una batalla salvaje en todos los mundos supervivientes del sistema Polyhadra. Otras fuerzas Xenos buscaron activamente a las numerosas flotas e intentaron destruirlos. Reconociéndolos como las amenazas que eran, los mundos artesanales de Ulwe, Saimham y Imluk y sus aliados no se habían limitado a pedir ayuda a la Inquisición de la humanidad. Tenían sus propias fuerzas sobre el terreno, arlequines que les ayudaban a forjar una alianza de Azuriani, Lukari, corsarios y exoditas que utilizaban ataques de impacto para frenar o redirigir el implacable avance de estas flotas. La lealtad y la venganza. Los Aeldari no fueron los únicos en dar caza a las arcas. Aunque el inquisidor Koteas fue uno de los primeros en iniciar operaciones activas contra las flotas de los Bayfleet, no fue ni mucho menos el único agente del Ordos que lo hizo. Algunos trabajaban desde las sombras y manipulaban a otros. Algunos dirigían fuerzas de asalto requisadas o simplemente difundían información de los jefes de grupo de cruzada Indómitus y a los maestros del capítulo de los Marines espaciales. Todos aseguraban de interceptar el mayor número posible de arcas y debilitarlas antes de que llegaran sus mundos objetivos. El abordaje de Morbidius por Terminators de manos de hierro bajo el mando del capitán Alvar, la batalla en el espacio mismo bordo del agujero negro conocido como Fosa Aullante, la misteriosa destrucción tanto de la flota de balas, Sombra, todas estas acciones y más podían atribuirse a maquinaciones inquisitoriales. Los marines espaciales y las hermanas de batalla demostraron ser las tropas imperiales más eficaces para las acciones de abordaje contra las arcas. En semejantes confines de pesadilla, su excepcional disciplina moral y equipo de guerra fueron activos vitales. Abordar y purgar los armatostes espaciales había sido bastante peligroso, incluso cuando las naves caían de la disformidad al azar y quedaban a las derivas solas. Es por eso que Dante responde:
Cuando un arca se abalanzó sobre los agromundos del Centurión de Saganas, en las profundidades del Imperium Nihilus, el comandante Dante dirigió una fuerza de ángeles sangrientos para interceptarla. Al llegar a su destino, encontraron el armatoste, llamado el Terror Nocturno. Este estaba a la deriva y sin vida en el espacio. Naves de guerra heréticas destrozadas colgaban a su alrededor como una macabra guirnalda. Al abordarlo, Dante y sus hermanos de batalla descubrieron residuos sulfurosos y los restos marchitos de una infestación biomecánica generalizada, todos mezclados con restos que extrañamente parecían vida vegetal marchita. También había cadáveres, astartes, herejes y cultistas muertos yacían esparcidos por el silencioso armatoste. Algunos presentaban heridas explosivas que indicaban disparos de Volter. Otros habían sido cortados como por una gran espada. Aunque buscaron durante varios días, los ángeles sangrientos no pudieron encontrar más pistas sobre el destino del Terror Nocturno. Dante ordenó que se analizaran las muestras y condujo a sus guerreros de vuelta a sus naves. Decidió averiguar más sobre este siniestro suceso. A través del espacio establecido, ahora enfrentarse a naves dirigidas y armadas acompañadas de naves de escolta hostiles era una tarea que requería flotas de guerra imperiales enteras para tener siquiera una oportunidad de éxito. Algunos capítulos de Marines espaciales eran capaces de intentar tales acciones en solitario. Aquellos con fuertes componentes de flota como los Templarios Negros, el Lamento Carmesí o los Tridentes del Vacío, orquestaron ataques exitosos en los que las flotas sufrieron daños significativos. Otros capítulos y prácticamente todos los adeptas ruritas no tuvieron tanta suerte con su fuerza naval. En su lugar, recurrieron a la ayuda de navis imperialis. Más de una flota se topó con una dura resistencia tras acercarse a las flotillas de la Armada Imperial y descubrir que unos vengativos asesinos con armadura de gran potencia se abrían paso a bordo de sus naves. Pocas misiones de interdicción tuvieron éxito rotundo. En muchos casos, dañar o ralentizar un arca era todo lo que se podía esperar de una victoria. Muchos de estos asaltos fueron acciones desesperadas ante la abrumadora fuerza de los herejes. Otros se lanzaron solo para ganar tiempo para evacuar planetas, o para que los agentes inquisitoriales demostraran qué preciado tesoro podían venir a buscar los herejes. En Thracian Primaris, en el subsector Titus y un Saplar, los contraataques se dispersaron antes de que los Bile Fleets presionaran para sembrar la carnicería. Comienzan las luchas internas. Irónicamente, varios de los ataques más exitosos contra las flotas fueron lanzadas por señores de la guerra rivales del caos. Bien porque habían oído hablar de los planes de Abaddon y trataban de trabajar contra ellos, o simplemente con un esfuerzo por capturar un arca para sí mismos. Un arca y sus naves asistentes desaparecieron por completo en las profundidades del Maelstrom. Esto mientras violaban flagrantemente los territorios de los corsarios rojos. Otra cayó presa de la furiosa embestida de una banda de portadores de la palabra, que veían el atropello de los cascos espaciales como una ofrenda a los dioses oscuros. Los fanáticos rompieron las ataduras fundamentales colocadas sobre ellos y desataron una marea de voraces entidades demoníacas que sembraron la destrucción entre atacantes, defensores y el cercano mundo minero de Kirmai. Sin embargo, fue el hundimiento de Dirge Discordant lo que llevó a Abaddon al campo de batalla en persona. El arca, que fue invadida por una enorme hueste de demonios y sus aliados sobrenaturales, se dirigía al sistema de Chiron, donde se encontraba uno de los fragmentos clave de mayor importancia ritual. Fríamente furioso por esta transgresión, el saqueador primero llevó a la batalla y destrozó a los Demon King. Luego, se llevó a sus fuerzas supervivientes hacia Chiron Tirtius. Ahí decidió reclamar el fragmento para sí. Abaddon lideró el avance a través del precario puente de piedra. Desprovisto de cualquier cosa parecida a una barandilla y con apenas 6 metros de anchura, la antigua extensión de roca tallada estaba resbaladiza por el hielo negro y expuesto a toda la furia de las ventiscas que azotaba las montañas de Taurica. La nieve de Chiron Tertius caía negra como la marta, a la luz estroboscópica de las bengalas y el resplandor de los enormes arcos de luz montados en las laderas de las montañas. Las ráfagas recordaban a Abaddon el revoloteo de las plumas de innumerables aves carroñeras. Varios cientos de metros por detrás, el puente saltaba desde el monte Santek para cruzar este enorme abismo. Por delante,
visible solo como una sugerencia de algo enorme y oscuro en los huecos entre la nevada. Ahí es donde se alzaba el Monte Imperator. Recortado en sus laderas rocosas estaba el objetivo de Abaddon, el templo último del planeta. Bajo el puente rodeaba un desnivel de casi 1,5 kilómetros. Allí abajo aguardaban las aguas heladas de uno de los embalses sagrados que acechaban en las sombras entre los pies de las montañas. Abaddon avanzó en grandes zancadas con su capa ondeando en los vientos. Sus portadores de la desesperación marchaban 3 en fila tras de él. Cada pocos instantes, el puente temblaba bajo sus pies cuando otro rayo de lanza disparado desde lo alto atravesaba el cielo nocturno, donde los rayos golpeaban las laderas de las montañas. Nubes de humo y fuego se elevaban. Bajo el resplandor infernal del fuego láser, la nieve negra de las laderas parecía estar manchada de sangre coagulada. Delante de Abaddon, los soldados del Astra Militarum intentaban retirarse. Sin embargo, no iban tan seguros como los legionarios negros. Los que no morían por las descargas de proyectiles eran arrancados del puente por el viento o desalojado. Esto por los golpes de las ondas expansivas de los golpes de lanza. Abaddon no podía oír los gritos de los mortales que caían en picado por encima del estruendo de los disparos y el ulular del viento. Sin embargo, sabía que gritaban. Aquellos que no murieran por el impacto en las gélidas aguas, sin duda se congelarían y se ahogarían mientras sus cuerpos destrozados se hundían en las supuestamente benditas profundidades. El pensamiento le produjo un breve destello de diversión. Se desvaneció cuando un cañón de gran calibre abrió fuego desde el otro extremo del puente. Brillantes líneas de fuego cortaron la nieve negra que se arremolinaba. Un disparo afortunado reventó las articulaciones de las rodillas de un Terminator. El veterano guerrero tropezó y desapareció arrastrado por el peso de su antiguo equipo. Abaddon gruñe. Todo estaba ocurriendo demasiado despacio, costando la vida a demasiados de sus guerreros. Nunca deberían haber estado aquí. Deberían haber podido confiar en esta misión al Dirge discordante. En lugar de eso, las montañas, el tiempo y una banda de irritantes y tenaces adoradores del cadáver que aún tenían la temeridad de llamarse cadianos, como si eso fuera una insignia de honor y no de vergüenza. He destrozado su patético planeta, rugió con su voz amplificada por Vox, resonando como un trueno en las laderas de las montañas. Ustedes son los huérfanos fracasados de un mundo destruido. Si tengo que romperlo 100 veces antes de que aprendan cuál es su lugar, lo volveré a hacer siempre. El saqueador aceleró y echó a correr, con las cervos de la armadura chirriando en las pisadas golpeando el hielo y la piedra. El fuego que se aproximaba le rodeaba. Abaddon lo ignoró, dejando que las balas salpicaron inofensivamente de su armadura mientras saltaba desde el extremo del puente hasta la amplia cornisa de piedra que había más allá de la nieve negra. La nieve negra se abría, revelando soldados cadianos atrincherados tras sacos de arena congelados frente a un enorme arco tallado que enmarcaba una puerta blindada de plastiacero. Aquí estaba la puerta del ascensor, el único puente de acceso viable a los niveles superiores de la montaña y la ruta de Abaddon hacia la llave fragmento. Los cadianos podrían haber puesto 100 soldados en este saliente y él se habría abierto paso a través de ellos con la misma facilidad. El saqueador no se negaría. Los cadianos llevaban ropa para el frío, pero estaba claro por sus cejas cubiertas de hielo y el ennegrecimiento revelador de sus narices y orejas, con muchos tendrían cicatrices permanentes de congelación. Por supuesto, Abaddon en buena fe no permitiría que ninguno de ellos viviera lo suficiente como para sufrir semejante destino. Su sargento gritó de odio y miedo y apuntó su pistola de proyectiles a la cabeza de Abaddon. Antes de que pudiera disparar, los cañones de talón de Horus ardieron y el sargento quedó reducido a una sangrienta ruina. La carne desparramada humeaba en el frío feroz. Abaddon no había aminorado la marcha, y a medida que se acercaba a la posición de los cadianos, su fuego se volvía pánico. Los proyectiles alcanzaron su coraza y rebotaron en sus hombreras. Ninguno pudo perforar su coraza. Un golpe de revés del talón de Horus destrozó la barricada, haciendo saltar por los aires trozos de sacos de arena y cuerpos ensangrentados.
Un cadiano se deslizó por la piedra helada de la plataforma y desapareció por el borde con un gemido desesperado. Desde la derecha de Abaddon llegó un grito. Este era apenas audible por encima del viento. Este decía y gemía: por el emperador. Un lanzagranadas retumbó. Abaddon giró, más rápido de lo que cualquier ser con una armadura tan enorme tenía derecho a hacerlo. Desvió la granada entrante con el plano de Drachnien y se detonó en medio de un grupo de cadianos sin suerte. Sintió una oleada de indignación en la hoja por el vil uso que se le había dado e hizo una mueca desdeñosa. El cadiano accionó una manivela para poner en marcha el tambor de alimentación de su arma, pero el pánico hizo que le temblaran las manos y la empuñó a tientas. Drachnien salió como la lengua de una víbora y atravesó con la punta el cráneo del hombre. La sangre cayó sobre la nieve negra. El lanzagranadas cayó de los dedos sin nervios. Abaddon liberó su espada mientras más proyectiles láser destellaban a su alrededor, girando para cortar la cabeza de un cadiano y abrir el pecho de otro de un solo tajo. Apartó de una patada el cañón automático del escuadrón y lanzó ráfagas de proyectiles contra más soldados cadianos. Los cuerpos estallaron y cayeron. La luz artificial se derramó sobre Abaddon cuando las rendijas de fuegos blindadas se abrieron en la superficie de la puerta blindada. Los cañones de las pistolas láser se asomaron y una nueva ráfaga de disparos la alcanzó. Los portadores de la desesperación acababan de emerger de la nieve, y los que iban en cabeza pisaban la cornisa. Cuando Abaddon lanzó un rugido sin palabras y cargó contra la puerta blindada, no se designó a usar un arma contra la barrera. Simplemente la golpeó con el hombro por delante y se arrugó como una lámina. Los instantes siguientes fueron un torbellino de rostros gritando, sangre salpicando y frágiles cuerpos humanos atrapados en los confines de un pasillo rocoso por la ira del saqueador. Los que no fueron aplastados por la puerta blindada que se derrumbó murieron instantes después de su caída. Entonces, Abaddon pasó por encima de los cuerpos amontonados y avanzó a grandes zancadas. Las cúpulas de lumen colocadas en el techo de piedra proporcionaban iluminación. Paneles térmicos incandescentes y braseros humeantes proporcionaban calor. Los adornos de la fe imperial estaban por todas partes, desde las estatuas de santos encorvados en nichos cristalinos hasta los tapices de tejidos de fibra que representaban a escenas fieles cuya asininidad hizo que Abaddon apretara los dientes. Delante se abría un amplio espacio. Era una enorme cámara huecada en la piedra viva, con bancos de oración esculpidos y un enorme ídolo con alas de ángel. Del techo colgaban estalactitas que llegaban casi hasta el suelo. Todas estaban pintadas con intrincados y descoloridos diseños, engarzadas con serpentinas de tela de vivos colores. La sombría gracia de la cámara de oración se veía empañada por un muro de barricadas de placas antibalas colocadas en el centro. Estos bloqueaban el acceso a las bocas de los túneles que había detrás. Abaddon vio docenas de cadianos agazapados detrás de la línea defensiva, con sus armas apuntando directamente hacia él. Abaddon siente pena. No se echó hacia atrás cuando los leales abrieron fuego, cuando su andanada cortó estalactitas irreemplazables y voló trozos de piedra que habían sido antiguos cuando el imperio aún era joven. En lugar de eso, se limitó a hacer señas a sus Terminators para que avanzaran, manteniéndose firmes ante la tormenta de fuego imperial, mientras sus portadores de la desesperación pasaban por delante de él a ambos lados. Más legionarios negros con armaduras potentes siguieron a los guerreros de élite, desplegándose en sus flancos y abriendo fuego de cobertura. Abaddon estaba a punto de unirse a la embestida cuando sonó el box de Gorgal. La voz que emitía era en parte estruendo de horno y en parte engranaje de hierro agitado. «Hay una complejidad imprevista», frunció el ceño. Abaddon volvió al pasillo. Al hacerlo, el globo de luz que tenía sobre él parpadeó y se tiñó de un rojo sombrío. Un hedor a azufre surgió de los braseros cercanos, mientras en el suelo, a sus pies, los enseres de los soldados muertos empezaron a retorcerse con nemátodos plateados. Abaddon observó cómo los gusanos buscadores empezaban a arrastrar cañones láser rotos y un Auspex agrietado unos hacia otros. El metal burbujeante y juntándose como carne fundida torció el labio.
Habla rápido y claro, demonio. Ya estoy enfrascado en la batalla resolviendo la última complejidad que detectaste. Mis diablillos ven muchas cosas que otros no ven, respondió Abashtor. Son mis receptores, mis sensores, mis Auxpex y mi Inglot. Mis gusanos me hablan de un fragmento encerrado en el corazón de un mundo clarín bañado por la luz de estrellas gemelas. Es un fragmento que debemos tener para nuestro empeño, pero cuya adquisición se ha complicado demasiado. La memoria eidética de Abaddon conjuró un nombre a partir de los detalles que Bashtor le habría proporcionado. Su ceño se frunció. ¿Hablas de Malak Bail? ¿Qué ha pasado? Desesperación, innovación, se han asumido los riesgos más fascinantes en nombre del progreso. Había un indisimulado placer en la voz de Bashtor. A pesar de las malas noticias que estaba dando, maquinaciones inesperadas hacen que el enemigo reúna una fuerza en torno a Malak Bail, demasiado grande para que cualquier flota pueda superarla. Toda la cuarta flota de la cruzada Indomitus se reúne en torno a ese lugar como limaduras en un imán. La adquisición no se puede lograr. Abaddon no puede contenerse. La risa le subió por la garganta y escapó de sus labios, dura y cruel. Sintió una especie de deleite ante la revelación de que aquel semidios demonio no era tan omnisciente como pretendía aparentar. Da cuenta de tu alegría, de irritación. El tono de Bashtor era claro. Placer de un momento antes, no importa cuántos ejércitos acumulen los adoradores del cadáver. El destino ha sido cruel. Con esos perros falderos leales, el mismísimo Guilliman podría salir al campo allí. Aún así no detendría lo que se les viene encima. Angron. ¿Qué hablas, maestro de guerra? ¿Qué poder se ha desatado contra Malak Bail? El demonio sonaba receloso. Bien podría, pensó Abaddon. Sintió que una sonrisa cruel torcía sus facciones mientras pronunciaba una sola palabra. Dos sílabas que habían deletreado la muerte de civilizaciones, la aniquilación de mundos, el asesinato de especies enteras. La palabra salía de sus labios como una maldición. Golpeó el aire como un puño y dejó silencioso a su paso durante varios latidos lentos de los corazones gemelos de Abaddon. Cuando Bashtor volvió a hablar, sonaba calculador, intrigado. Iré, seré testigo de esto por mí mismo. Hazlo. Solo que no vuelvas a molestarme sin una buena causa, dijo Abaddon. Tengo mis propias batallas que pelear. Es así como se corta la señal. Pero la influencia de Bashtor ya se había retirado. Los retorcidos zancillos que unían el equipo imperial se marchitaron, dejando que los trozos de metal a medio unir volvieran a desmoronarse con un estruendo. La cúpula de lumen sobre la cabeza de Abaddon ardió con un feroz calor blanco durante un instante y emitió un gemido creciente antes de estallar con un estallido. Haciendo caso omiso de la lluvia de cristales rotos, Abaddon empuñó el talón de Horus, levantó el Drachnien y se dirigió a la carnicería. La lucha por el templo última tardó casi otra hora en concluir. Bajo el liderazgo de Abaddon, las fuerzas de la Legión Negra fluyeron a través de la puerta de ascensor. Mientras tanto, otras bandas de guerra menores impidieron que los refuerzos leales abrieran paso a través del monte Santik, o que lucharan por subir la escalera de voto desde el valle del Santo Tadusa. Los informes parpadeaban a través de los box de Abaddon. Mientras luchaba, sus lugartenientes le informaban de sus éxitos a medida que se desarrollaba la batalla con Chirion Tertius. Se había logrado el dominio orbital, y los últimos monitores de defensa lealistas se alejaban hacia la atmósfera del planeta en alas de fuego. La ofensiva lealista a lo largo del paso de los penitentes había terminado. Antes de que las cargas explosivas derribaran las laderas de las montañas para bloquear cualquier otro ataque, los vástagos Tempestus, que intentaron un contraataque por la cima del monte Imperator, solo habían desembarcado un puñado de escuadrones antes de que bandadas de Helldrakes arrancaran sus naves de los cielos. Fue ese puñado superviviente de tropas imperiales al que proporcionó la última línea de resistencia en el asalto de Abaddon. Cuando subió los escalones de mármol y oro que conducían al santuario del dios emperador, sus disciplinadas andanadas le dieron la bienvenida. El fuego láser abrazaba el aire, proyectiles de proyectiles se estrellaron contra cuerpos blindados. Las ráfagas de plasma detonaban como los soles en miniatura. Los vástagos estaban bien atrincherados.
Estatuas de ónice de cabecera de escalera, los cuerpos de varios legionarios, yacían ya sobre los escalones, con las cabezas partidas y las corazas derretidas como testimonio de la ferocidad de la potencia de fuego de los leales. Abaddon activó su box, mientras pasaba por encima de los muertos y descargaba una descarga de proyectiles sobre una vástago. Ahora, ordenó. El aire crepitó, corposante se arrastró por los cuerpos de los muertos. Los vástagos se extendieron, lanzando gritos de alarma mientras columnas de energía infernal destallaban alrededor de ellos. Las formas gigantes se resolvieron cuando las llamaradas de teletransporte se apagaron. El metal carnoso se deslizó y contorsionó cuando los oblitadores recién materializados apuntaron sus armas y abrieron fuego a quemarropa. Adelante, hacia la victoria, rugió Abaddon, mientras una tormenta de llamas y plasma envolvió los vástagos. Subió los escalones a la cabeza de sus guerreros. Bebió profundamente de la sangre leal. El oficial al mando de los vástagos murió con la garra de Abaddon atravesándole el pecho. Las imponentes puertas del santuario del emperador se derrumbaron en llamas. Las valiosísimas imágenes pintadas sobre ellas en milenios perdidos barbujeando y convirtiéndose en cenizas. Abaddon marchó a través del fuego con sus guerreros pisándole los talones. La magnificencia del santuario se le escapó por completo. No le importaban los elevados pilares y arcos, los tragaluces artísticamente talladas ni las trenzas multicolores de estandartes de oración que cruzaban el techo abovedado. Recorrió con la mirada del antiguo santuario, pero no percibió su serena belleza mientras buscaba su premio. «Traigan a las brujas», ordenó. La luz carmesí danzaba en los tragaluces mientras continuaba el bombardeo desde las alturas. A lo lejos, Abaddon oyó el estruendo de las últimas batallas, los intentos desesperados de los leales por impedir su victoria. Demasiado lento, demasiado tarde, murmuró. Tan predecible. El chasquido insectil y la respiración entrecortada anunciaron la llegada de los esclavos. Abaddon se giró para ver que era el propio Zorfas, quien los había traído. Una manada de 3 simbiontes apenas humanos que tiraban las correas de cadenas y piel desollada. «Encuéntralo», dijo Abaddon. «Sí demora. El señor maestro de guerra», respondió Zorfas, haciendo ademán de liberar los esclavos. Ignorando el llamativo relicario iluminado por cientos de velas en el corazón del santuario, las retorcidas brujas se arrastraron hacia uno de los pilares de piedra cercanos al extremo oriental. Allí se encorvaban con los húmedos antenas de sus yelmos, demoníacos agitándose con una febril excitación. Un golpe de Trachne fue suficiente. El falso revestimiento se derrumbó en una lluvia de polvo y yeso milenario. Detrás, oculto en el interior del pilar hueco, había un zócalo de mármol que Abaddon supuso que había visto la luz del día por última vez hacía milenios. Encima había un sencillo de cáliz de piedra, polvorienta por el paso de tiempo. Los bajos relieves que le rodeaban podían ser espadas, lanzas o incluso representaciones de árboles muy erosionadas. «Eso es lo que buscamos. Así que significa unanimidad», observó Zorfas. «Y, sin embargo, es por esas insignificantes nimiedades por lo que el imperio de la humanidad será finalmente abatido», dijo Abaddon, mientras sentía arder en sus corazones un presentimiento de triunfo.